Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es aprender a graficar o hallar determinados elementos que son necesarios para aplicar en triángulos. Tengan en cuenta que este es el inicio de una seguidilla de videos en donde vamos a aprender puntos notables de triángulos. Pero antes de arrancar a ver esos puntos notables necesitamos determinados elementos de esos triángulos. Por lo tanto, vamos a ver los 4 elementos en este video y el resto en los videos subsiguientes. Lo primero que vamos a hallar es la bisectriz. Tengan en cuenta que la bisectriz no es que se realiza sobre un triángulo, sino que se realiza sobre ángulos. Pero nosotros lo vamos a utilizar, si bien sobre un ángulo, lo vamos como a aplicar a la parte de triángulos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para una bisectriz? Por supuesto, el ángulo al que le voy a hallar esa bisectriz y luego necesitamos un compás. Tengo un compás cualquiera que voy a abrir, voy a tener una apertura del tamaño que yo quiera. Esto es indistinto, me voy a parar en el vértice y voy a hacer un arco. ¿Qué genero con eso? Ese arco me genera dos puntos de intersección. Este punto de acá y este punto de acá. Y una vez que tengo esos puntos de intersección, sin haber cerrado ni abierto más la apertura original, manteniéndola, me voy a parar en uno de esos puntos de intersección, voy a hacer un arco y luego me voy a parar en el otro y voy a hacer un segundo arco. Lo que me genera eso es un corte en este lugar de acá. Para poder hallar o graficar esa bisectriz, voy a unir el vértice con ese punto de intersección. ¿Y qué me genera eso? Me generan la división del ángulo original en dos ángulos iguales, que tienen la misma apertura o el mismo tamaño. Por lo tanto, esa bisectriz divide el ángulo a la mitad. Ese sería el primer elemento que vamos a usar nosotros para triángulos a futuro. Ahora vamos con otro elemento más. Bien, después tenemos la mediatriz. La mediatriz se realiza siempre sobre un segmento. Es decir, yo voy a tener un segmento indistintamente del largo que tenga ese segmento. Yo para poder trazar la mediatriz, lo que voy a utilizar es un compás. Lo que me permite trazar la mediatriz es encontrar justamente el punto medio, es decir, la mitad de este segmento, y además va a dibujar un segmento o una recta perpendicular al segmento dado. Por lo tanto, voy a usar compás. Me voy a parar con una apertura que tiene que ser a ojo, acá no importa, no tiene que ser una medida exacta, a ojo más de la mitad de ese segmento original. Entonces, en mi caso va a ser esto, yo a ojo veo que es más de la mitad, por lo tanto, uso esta apertura, pueden hacer la apertura mucho más grande, no habría problema, no se pasen ni lo hagan más corto. Siempre tiene que ser un poco más, un poquitito más de la mitad. Una vez que tienen el tamaño del compás con la apertura indicada, se van a parar en uno de los extremos y van a hacer un arco. Y luego con esa misma medida, sin moverlo, sin agrandarlo ni achicarlo, van a hacer un corte también del otro lado. ¿Y qué va a pasar? Eso me va a generar acá y acá un corte. Ese corte de ahí, esos dos cortes, mejor dicho, los voy a unir. Lo que me genera justamente es la mediatriz. Esa línea azul que me quedó a mí es la mediatriz. ¿Qué es? Es una recta perpendicular al segmento y que justamente en este punto de acá está el punto medio de este segmento de acá. Está a 90 grados porque es perpendicular y justo pasa por el medio de esta distancia. Entonces, con eso me puedo hallar el punto medio. Este sería el otro de los elementos. Bien, bien.
Bien, el otro de los elementos son las medianas. Las medianas se obtienen siempre desde el vértice de un triángulo, acá ya estamos analizando el triángulo entero, del vértice al punto medio del lado opuesto. Por lo tanto, acá yo tengo dos opciones. Una de las opciones es, si sé las medidas que tiene cada lado, podría encontrar ese punto medio mediante la medida con regla de manera tradicional. Es decir, yo esto lo mido y mido la mitad. En mi caso 15 porque mide 30. Entonces tendría el punto medio ahí. Pero ¿qué pasa? Puede ser que haya triángulos en donde no tenga la medida del lado, sino que me lo dan en forma genérica, sin decirme cuánto mide. Por lo tanto, en ese caso, debería aplicar mediatriz a cada uno de los lados para poder hallar el punto medio y una vez que tenga el punto medio, poder unir con el vértice opuesto. Voy a hacer, en este caso, esa mediana y esta mediana de acá. Y una vez que tengo el punto medio, para hacer la mediana justamente lo que hago es unir desde el punto medio al vértice que está enfrente, o del vértice al punto medio, es lo mismo. ¿Se entiende? Espero que sí. Acá podría ser lo mismo, podría ir desde ahí hasta acá, desde el punto medio hasta el vértice, y tendría la otra mediana. Por supuesto que acá tendríamos la tercera mediana. La cantidad de lados determina la cantidad de medianas que tiene. En este caso tendría 3 medianas. Y como último elemento tenemos las alturas de un triángulo. Las alturas de un triángulo también, por supuesto, que se realizan sobre los triángulos, no son como la bisectriz y la mediatriz, que son sobre un elemento en particular, sino que esto ya directamente es sobre un triángulo específicamente, como fue el tema anterior de las medianas, en donde acá voy a necesitar escuadra, que es la forma más fácil de hallar las alturas. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a usar es justamente el ángulo recto que viene con la escuadra. ¿De qué manera? Yo me voy a parar en uno de los lados, es indistintamente porque lo tengo que hacer para los tres. Me voy a parar en uno de los lados y voy a deslizarme de tal manera que encuentre el vértice opuesto. Es decir, yo tengo este lado, tengo el vértice opuesto, me paro con la escuadra, me voy corriendo de tal manera de ir siempre en forma perpendicular, por eso su escuadra, hasta encontrar el vértice. Y una vez que tengo el vértice listo, puedo dibujar la altura de ese triángulo ahí. Por lo tanto, me va a quedar a 90 grados, por eso es una altura, ¿estamos? Se grafican o se miden en forma perpendicular y me quedaría la altura trazada. ¿Podría hacer lo mismo con el otro lado? Por supuesto. Lo que debería hacer en este caso es, por ejemplo, me paro acá y me voy corriendo con la escuadra hasta encontrar el vértice opuesto. A ver, ahí. Y me quedaría ahí con unos 90 grados en esa parte. Espero que se haya entendido, porque estos serían los 4 elementos que nosotros vamos a utilizar en los otros videos que vienen a continuación para hallar los puntos notables de cada triángulo. Nos vemos en un próximo video.